La norma del ibérico establece 4 tipos de precintos que son blanco, verde, rojo y negro. Los precintos quieren garantizar la trazabilidad del producto y determinan cómo ha sido manejado el producto, qué tipo de producto es y qué porcentaje de raza ibérica tiene. En este caso, por ejemplo, el blanco sería un animal que puede ser 50, 100 o 75% de raza, que ha sido alimentado de una forma intensiva, comiendo cereales, leguminosas, pero siempre piensos naturales. El segundo precinto sería el precinto verde, establece que son aquellos animales que al menos durante los 60 últimos días se han alimentado en extensivo. Igualmente que el anterior, siempre con piensos naturales a base de leguminosas y cereales. El tercer precinto sería el rojo y determina aquellos animales que ya han sido alimentados con bellota al menos durante 60 días antes del sacrificio y de carácter extensivo, y pueden ser de raza 50 o 75% de ibérico. Y por último estaría el precinto negro, que determina aquellos animales que son 100% ibéricos de raza y son alimentados durante al menos 60 días con bellota en la dehesa y aquellos productos que pueda encontrar en la misma. Para realizar el corte de jamón o paleta, lo que necesitamos es una serie de herramientas. Lo primero que necesitamos es disponer de un jamonero, un soporte en el cual podamos fijar correctamente nuestras piezas para realizar un corte perfecto y lo más seguro posible. Los cuchillos que se necesitan son, por un lado, un cuchillo jamonero, que es largo, estrecho, y en este caso es un cuchillo alveolado, que nos va a servir para que las tapas salgan perfectamente de la pieza. Necesitaremos también un cuchillo ancho y fuerte para proceder a la limpieza. Si es de este tamaño, nos puede servir también de puntilla. Necesitaríamos una puntilla, cuchillo que vamos a utilizar para marcar los huesos. También es interesante, sobre todo en el corte de paleta, el contar con un cuchillo fino y estrecho para sacar las tapas de la parte del abanico. Y por último, necesitaríamos una cheira o acero, el cual nos va a servir para asentar los cuchillos que con el proceso de corte se doblan y los podríamos volver el corte a su sitio para realizar un corte perfectamente. Estas serían las herramientas necesarias para el corte de paleta o jamón. Para realizar un corte con total seguridad es recomendable utilizar un guante de malla, un guante de seguridad. Nos evitarán sustos a la hora del corte, sobre todo a la hora de la limpieza, que es cuando más fuerza tenemos que hacer con los cuchillos. Recomendable el uso de un guante de seguridad. Bienvenidos a Jamón Privé. En esta ocasión presentamos un jamón de cebo ibérico. Viene en un práctico estuche y perfectamente enfundado. Dentro está envasado al vacío. Extraído el jamón del estuche, vamos a proceder a retirar la funda y para ello lo primero que retiramos es la vitola. Cortamos el cierre de la funda. Y procedemos a retirarla. Al retirar la funda, observamos que el jamón viene presentado envasado al vacío. Viene envasado al vacío para que conserve perfectamente sus condiciones, en las cuales
ha salido del secadero. Para sacarlo del vacío, simplemente tendremos que cortar la bolsa. Al cortarla, entrará aire en la misma, expandirá y nos dejará sacarla perfectamente. Una vez extraído el vacío, observamos que viene con una tomiza para poder ser colgado y también vemos que viene con un precinto. El precinto es un precinto blanco y este precinto lo que indica es que es un animal de cebo. El jamón presenta dos caras. Una cara en la cual vemos que tiene cuero, el típico corte en V de ese cuero y una parte grasa. Esta parte grasa tiene distintas tonalidades de color amarillo, va amarillando conforme aumenta el tiempo de curación. La otra cara también presenta un poquito de cuero, menor, y una gran superficie pero desprovista de grasa. Esta parte es la que en el secadero enmohece para darle estabilidad a las grasas. Constituye ese moho la flora bacteriana. La flora bacteriana está compuesta por levaduras y a su vez estas por varios biotipos. Esos biotipos van a depender del lugar de donde esté curado y le van a dar unas características diferentes de cada zona. El moho no es perjudicial para la salud, puede ser consumido. De hecho, en muchos productos, entre otros el queso, lo ingerimos. Son levaduras, luego podemos consumirlas perfectamente. Si aparece moho, en cualquier momento tuviéramos moho aquí, podríamos coger un papel, retirarlo, el moho, y darle con un poquito de aceite de girasol. De todas formas, el moho que pueda presentar la corteza, en este caso, en el jamón, lo que vamos a hacer es retirarlo porque forma parte de la corteza y tenemos que quitarlo para acceder al jamón y su loncheo. Seguidamente diremos cómo se limpia el jamón y pasaremos a su loncheado. Extraído el jamón del vacío, vamos a proceder a montarlo en el jamonero para explicar sus partes y proceder a la limpieza. Para más comodidad, vamos a retirar el precinto que nos va a facilitar el poder meter la pata en el jamonero. Metemos la pata en el jamonero y fijamos. Nos aseguramos que esté bien apretado por seguridad a la hora de proceder a la limpieza. Antes de limpiarlo, vamos a ver cuáles son las partes que tiene un jamón y dónde podemos sacar las lonchas. Una de las dificultades que se presenta a la hora de cortar un jamón es que tenemos varios huesos y son los que nos van a causar dificultad para sacar las tapas. Para ello, si sabemos su disposición, podremos marcarlos, evitarlos y hacer más fácil el corte. Los huesos del jamón están dispuestos en las siguientes partes. Si empezamos desde la pezuña, vemos que hay una protuberancia. Esta protuberancia es el corvejón. El corvejón determina el final del pie, es decir, que desde el corvejón hacia la pezuña no aparece jamón. Aquí es donde vamos a dar el primer corte.
donde está agarrado en el jamonero, esto sería la caña, tenemos el corvejón, arrancarían dos huesos, que es la tibia y el peroné, y conformarían lo que es el jarrete o el codillo. Si avanzamos, la tibia y el peroné vendrían hasta la rodilla, donde se encontraría la rótula, y arrancaría con el hueso del fémur. El fémur enlaza con la bola del fémur con los huesos, o el hueso de la cadera, lo que conforman tres huesos, que sería este. Según tenemos los huesos dispuestos que hemos dicho, también determina las partes que vamos a lonchar de un jamón. Tibia y peroné, estaría el codillo o el jarrete. Desde la rodilla hasta la punta del hueso de la cadera, es una parte más estrecha, esta sería la babilla o la contramaza, delimitada por parte del hueso de la cadera, el fémur y la rótula. Si damos la vuelta, donde acaba tibia y peroné, estaría en la contra, estaría la rodilla, arrancaría la maza hasta el hueso de la cadera, conforma una parte muscular ancha y donde más masa muscular es y donde más tapas de jamón vamos a extraer. Y por último, si tenemos todo el hueso de la cadera, tendríamos lo que llamamos la punta. Resumiendo, tendríamos las partes que serían el codillo, la maza, la contramaza o babilla y la punta. Para poder extraer las tapas, lo que procedemos ahora es a su limpieza. Para limpiar el jamón, lo vamos a hacer, lo primero es darle un corte. Vamos a abrir la maza. Y al abrir la maza, lo que tenemos que hacer es referencia la protuberancia del corvejón, 2 dedos más o menos de distancia, un cuchillo y a esa altura más o menos a 45 grados haríamos la primera incisión. ¿Hasta dónde? Hasta que toca el cuchillo el hueso. Ya lo tendríamos marcado. Siempre todos los huesos y donde tengamos dificultad lo que vamos a hacer es marcar. En un jamón, para marcar, evidentemente entramos con un cuchillo inclinado o vertical y para lonchear siempre entraríamos con un cuchillo en plano. Lo veremos más adelante. El jamón lo vamos a ir limpiando en función del consumo que vamos a tener. Si vamos a tener un consumo muy rápido, ¿vale?, nos daría igual empezarlo por una parte, por otra. Si tenemos un consumo muy lento, es recomendable abrirlo por la parte de la babilla y para saber cuál es la babilla, nos podemos centrar en que la pezuña está mirando hacia abajo. Vamos a empezar aquí la limpieza ahora por la maza. Para limpiar la maza, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos puntos de referencia. A la altura del corvejón vamos a buscar más o menos el punto medio y marcamos. Ya tenemos marcado y ahora tiraremos una línea imaginaria hacia el hueso central de la cadera, que también se denomina puente, y en función del consumo más o menos también rápido, si es muy lento, iríamos a la parte alta del puente. Más rápido, pues a las partes más bajas del puente. En este caso, lo que vamos a hacer es limpiar buscando el centro del puente. Lo tomamos como referencia, marcamos y ahora con la puntilla lo que hacemos es tirar una línea sin profundizar en exceso, hacia el puente. Llegado al puente, saltamos el hueso, seguimos marcando y una vez que estamos en esta posición, giramos el cuchillo para marcar en la parte contraria. Esto nos va a dar la referencia, cuando le demos la vuelta, hacia dónde tenemos que tirar la línea de corte. Damos la vuelta y si buscamos siempre las partes centrales, es fácil encontrarla. Volvemos otra vez más o menos a promediar y marcamos. Buscamos
la marca que hemos marcado al darle la vuelta y tiramos una línea. En esta parte hay que tener un poco más de cuidado porque al ser una parte muy grasa, el cuchillo se nos va a clavar enseguida. Y cuando estamos cortando encima del cuero, también tendremos que tener cuidado porque al salir del cuero puede salir el cuchillo muy rápido y perder el control. Continuaríamos hasta... Ya tendríamos marcado la parte que vamos a retirar. Ahora retiraríamos de la línea hacia la parte externa. Ponemos el jamón otra vez con la maza hacia arriba y procedemos a retirar la grasa. Arrancamos desde la parte más alta de la maza y vamos avanzando con cortes limpios y seguros. Al llegar a la altura del corvejón, si hemos dicho que cortamos 2 dedos por debajo, también podemos meternos otros 2 dedos más o menos abajo porque ahí no va a aparecer jamón. Lo tenemos y como vemos no hemos cortado nada de masa muscular. Una vez que ya tenemos limpio la parte de arriba, nos va a facilitar eso la siguiente parte. ¿Por dónde empezamos? Vamos a limpiar la parte del hueso. Para limpiar la parte del hueso, metemos el cuchillo paralelo al hueso del puente y vamos buscando, siguiendo la línea del hueso, hasta la marca que habíamos realizado. Como hemos marcado, saldrá. Y repasamos aquello que no haya salido. Una vez que hemos retirado la primera capa, ya vemos el hueso de la cadera y ahora lo que vamos a hacer es, con la puntilla, marcarlo. Siempre que marcamos hemos dicho que entramos con el cuchillo en vertical y con el cuchillo vamos a ir hacia la marca que hemos hecho. Como vemos, queda bastante bien perfilado ya el hueso y ya tendríamos limpia la parte del hueso. Para continuar, primero vamos a sacar la parte que está más cerca de la línea para descubrir y hacer un pequeño escalón. Vamos a procurar no pasarnos de la línea. Bien, una vez que tenemos ya marcado, vamos a proceder a quitar el resto. Ya tendríamos prácticamente limpia esta parte. Lo vemos, que nos queda un pequeñito escalón. No retiramos mucho más, cuanto más retiremos, más se nos va a secar el jamón. Vamos a irlo retirando poquito a poco según vamos avanzando en el corte. Limpia esta parte, nos vamos a la parte grasa. Quitamos una parte del cuero que nos va a estorbar. Iniciamos desde arriba, sin profundizar en exceso, hacia la marca que hemos realizado. Si está bien marcado, saldrá. Si no sale, procederíamos otra vez a marcarlo, pero siempre en la misma línea que habíamos hecho en un inicio.
Retiramos exclusivamente la parte del tocino amarillo. Cuando aparece el blanco, lo dejamos. No retiramos mucho porque de aquí, de todo este tocino blanco que nos queda aquí, es donde vamos a poder quitar parte de él cuando vayamos consumiéndolo y de un día para otro poder taparlo y que se nos conserve perfectamente. Aquí tenemos el escalón, igual que en este lado. Esta forma de limpiarlo nos va a permitir conservar la otra parte del jamón, tener una superficie lo suficientemente amplia para poder realizar el corte y además nos va a servir también de guía porque es la línea de corte que vamos a llevar. Aquí hay menos jamón y aquí hay más, entonces empezaríamos a cortar y esa sería la línea de corte que vamos a llevar. Si no queremos empezar el jamón por la maza, porque es un consumo muy más lento el que vamos a tener, lo abriríamos por la babilla o contramaza. Vamos a proceder a limpiar la parte de la babilla. La babilla, la masa muscular, se encuentra entre la rótula y la punta de la cadera. Lo que tenemos que hacer es localizar la rótula. Si teníamos en la parte de la maza la protuberancia del corvejón, si ponemos en lado contrario, más o menos a la mitad de la pieza se encuentra la rótula. Una forma de encontrar la rótula es que si vamos golpeando con la parte trasera del cuchillo, llegará un momento que nos oímos el sonido del hueso. Esa es la rótula. Vale. Localizada la rótula, por encima de ella, un poquito, hacemos una marca, más o menos, dos dedos y medio, y lo que procedemos es igual que hicimos en la maza, a realizar una línea desde más o menos los 2 dedos esos que hemos dicho hasta la mitad, un poquito más, de la cadera. Entonces vendríamos más o menos hasta aquí. Lo marcamos y una vez que lo tenemos marcado, cortamos 2 milímetros, 3 milímetros, no más. Saltamos el hueso, como hicimos en la cadera, seguimos para que al dar la vuelta tengamos la referencia. Damos la vuelta, tenemos la referencia y lo que hacemos es marcar hasta la marca que hemos realizado. Una vez marcado, procedemos a retirar toda la corteza. En este caso no va a aparecer nada de cuero y todo es corteza, siempre. Para empezar a limpiar, quitamos la parte superior. Y limpiamos siempre por la parte de la corteza. En esta parte normalmente encontramos unos valles muy profundos y es muy difícil entrar a limpiar ahí. Antes de limpiar el valle, lo que hacemos es que cortamos o retiramos las partes altas. Con esto lo que hacemos es que este valle que teníamos tan profundo sea menos profundo y nos cueste menos entrar con el cuchillo. Vamos a marcar, como hicimos en la parte de la maza, el escalón. Marcamos. Y retiramos. Ya lo tendríamos marcado. Marcamos el hueso. Y retiramos. Cortamos hacia arriba para... Retiramos esta parte. ¿Y cómo procedemos a retirar estas partes hondas?
metemos el cuchillo por un lado y metemos el cuchillo por el otro, hasta que se encuentren. De esto, de 2 cortes, prácticamente lo tenemos limpio. Y continuamos hasta su total retirada de la corteza. Ya lo tenemos prácticamente. Si hay alguna parte muy honda que no la podemos quitar, la dejamos y conforme avance el corte lo vamos a ir quitando. Retirada esta parte, le damos la vuelta y procedemos a retirar la de la parte más grasa. Y hacemos lo mismo, marcamos en primer lugar hacia la marca que hemos realizado. Y tendríamos limpia la babilla, por un lado y por el otro. Si lo vemos aquí, quedarían las 2 partes perfectamente perfiladas. Damos la vuelta y vemos esta franja que nos queda aquí es la que nos va a quedar también al final para hacer el tercer corte. Cuando lo hacemos en casa no tenemos que limpiar las 2 partes. Consumimos por esta parte, limpiamos conforme hemos dicho que se limpia la babilla. Si queremos limpiar la maza, limpiaremos la maza como hemos dicho y dejaremos esto sin destapar. ¿Vale? Nosotros en este caso vamos a ir a lonchearlo y como lo vamos a lonchear completamente, vamos a ir a retirar toda la capa, dejarlo completamente limpio. Para ello, habíamos marcado en el corvejón, pues continuamos la marca en el lado contrario. Y esto nos dirá hasta dónde tenemos que ir quitando el cuero. Ya tenemos la pieza totalmente limpia y preparada para iniciar el corte. Vamos a iniciar el corte de la babilla, pero antes de empezar a cortar vamos a explicar cómo debe entrar el cuchillo en el jamón. El cuchillo debe entrar siempre plano, en esta posición, nunca levantado. Si entra el cuchillo así, lo que vamos a hacer es morder el jamón, profundizar y perder la rectitud en el corte. Eso por un lado. Por otro, tenemos que ver si ponemos el cuchillo encima del jamón, que haya la misma distancia de la punta a la mesa y de la empuñadura a la mesa. Esto nos va a determinar que no cortemos inclinada la pieza de un lado o de otro. Siempre el jamón, siempre a lo largo de todo el corte debemos de ir marcando el cuchillo que nos diga que esta posición es la correcta y encima del corte para que llevemos perfectamente la rectitud. Lo vamos a ir viendo más. Vamos a iniciar el corte. Cuando iniciamos el corte, lo que hacemos primero es retirar, si es que existe, la parte de grasa de exceso.
E iniciamos de la parte, en este caso, vemos la rótula y arrancamos. Y vamos transportando las tapas hacia el plato. Al principio, las tapas eran cortas y estrechas. Para ello, ponemos el cuchillo un poquito más inclinado para hacerlas un poquito más largas. Y las vamos transportando poquito a poco al plato. Veremos cómo enseguida vamos abriendo el corte y el aspecto de las tapas va a ir mejorando. Llegado aquí, volvemos otra vez a empezar. Donde acabamos una tapa, arrancamos la siguiente y lo vamos transportando al plato. Al llegar al final de la babilla, nos vamos a encontrar que tenemos el hueso de la cadera. Y vamos a ver qué es lo que hacemos con él. Cuando llegamos al hueso de la cadera, lo que tenemos que hacer es ir marcándolo. Retiramos, si no hemos podido retirar antes parte de la limpieza, y marcamos el hueso. Para marcar el hueso, lo que vamos a hacer es meter la puntilla y ir siguiéndolo. Vamos a marcar como centímetro, centímetro y medio, no más. Y continuaríamos el corte. Son tapas muy estrechas, pero para eso utilizamos siempre el centro del plato. Al llegar al hueso, avanzaríamos para que soltara la tapa. De la rótula al fémur hay más o menos esta distancia, 2 dedos y medio. Pero aquí tenemos que llegar a la bola del fémur. Lo vemos mejor en la otra posición. El fémur viene desde esta posición a esta. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos esta profundidad de corte y aquí tenemos esta. Lo que tenemos que es conseguir que tengamos la misma distancia del fémur al corte. Para ello, lo que hacemos es que arrancamos con una tapa y tenemos que acabar con 2, 3 para ir bajando el corte. Quiere decir que nuestra línea de corte tendría que venir en este sentido. De ahí que esté cortando varias tapas de la punta. Hemos llegado aquí a la punta y ahora forzamos un poquito la mano para llegar aquí, hasta el final. Al tener el hueso en la parte derecha, nos dificulta el corte. Para ello, facilitamos marcándolo y al llegar a la punta lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al cuchillo, como he hecho, y cortar con él en este sentido, lo cual nos evita ya el toque con el cuchillo en el hueso. Continuamos el corte. A lo largo de todo el corte hemos dicho que vamos a ir poniendo el cuchillo en distintas partes para ver que no nos estamos basculando de un lado de otro, al igual que vamos a ponerlo aquí. Hemos bajado un poquito, pues evidentemente nos dice, pero esto lo tendríamos que corregir. ¿Cómo corregimos? Es decir, donde cabecea en el centro, simplemente tendríamos que volver
Es decir, le quitamos la parte donde esté diciendo que no toca. Según avanzamos en el corte, como hemos dicho, vamos poniendo el cuchillo y vamos viendo que lo llevamos correctamente. Vamos a ver cómo colocamos las tapas en el plato, cómo podemos hacer una presentación. Arrancamos y vamos a poner, cortamos la tapa y en este caso vamos a poner la parte grasa hacia el centro del plato, la parte magra hacia afuera. Como está la parte más grasa aquí, siempre cogemos las tapas con una pinza. Nuestra pinza es dedo gordo, aquí la tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Siempre ponemos el dedo gordo encima de la tapa. Como esta la tenemos al contrario, cogeríamos la pinza, giramos y nos la llevamos. La punta al borde y un poquito, como 1 centímetro dentro. ¿Hemos acabado de cortar? Continuamos la siguiente. Ya la tenemos. Volvemos a coger el dedo gordo encima, pinza y transporte. Montando en la otra y continuamos cortando. Volvemos. Dedo encima, pinza, transporte. Bien, si ahora lo que queremos es, hemos puesto 4 tapas, vamos a poner la parte grasa dentro. Como estamos llegando a la parte del hueso y nos van a salir tapas más irregulares, lo que vamos a hacer es meterlas en el centro. Para transportarlas, dedo encima, pinza y simplemente llevándolas al centro. Tenemos pinza y al centro. Transporte. Continuamos cortando hasta donde nos dé y las vamos llevando hacia el centro. Cuchillo, damos la vuelta y cortamos. Hemos dicho que tenemos que sacar 2 o 3 tapas para poder ir bajando. Aparecen partes amarillas, pues es el momento de quitarlas. Y volvemos otra vez arriba. Cogemos la tapa y la sacamos. Dedo gordo encima, giro y al plato. Y tendríamos un plato presentado de la babilla. Continuamos el corte y volvemos a comprobar que lo llevamos correctamente. Continuamos. Y como hemos dicho, cogemos la tapa con la pinza, giramos y colocamos.
tendríamos el plato finalizado. Llegado a este punto, vemos que lo que es la pala del hueso de la cadera la tenemos prácticamente descubierta. Hemos llevado en todo momento el corte recto y tenemos en este punto la rótula. Como no hemos podido entrar con el cuchillo inclinado, pues nos ha permitido el que podamos mantener el corte. Ahora hay prácticamente la misma distancia de esta altura al fémur en todo el recorrido de la pieza. Entonces vamos a proceder a marcar la rótula. Para marcar la rótula lo que hacemos es que con la puntilla nos ponemos encima de ella, vamos siguiéndola, la vamos siguiendo y cortamos hacia atrás. Es un corte, como digo, en forma de media luna. Ya tendríamos marcada la pieza. La forma de proceder ahora en el corte sería, damos la vuelta al cuchillo y cortamos hacia arriba. Una tapita hacia arriba y el resto hacia abajo. Y continuamos el corte, como hemos venido haciendo. Y volvemos hacia arriba, corte hacia arriba, continuamos cortando hasta que descubramos o lleguemos al fémur, al hueso. Ya está apareciendo el fémur. Cuando nos aparece ahí, ya cortamos hacia abajo, hasta que aparezca completamente. Llegado a este punto, vemos que aparece todo el fémur y tenemos el corte perfectamente plano y delimitado. No vamos a cortar ni de un lateral ni del otro. Hemos dicho que siempre tiene que haber jamón en toda la superficie del jamón, donde lo pongamos. No haremos esto ni haremos esto. Estas partes las cortaremos más adelante. Ahora vamos a proceder a darle la vuelta y cortar la maza.
Vamos a iniciar el corte de la maza. Siempre iniciamos por la parte más alta, en principio, y vamos a ir abriendo el corte hasta que tengamos un corte abierto desde el corvejón hasta la punta. Iniciamos por la parte más alta. Al ir lonchando, estamos ya y nos empieza a aparecer el hueso de la cadera. La otra parte, ¿qué hacemos? Con la puntilla empezamos a marcarlo. Como hemos dicho, marcamos con el cuchillo bien vertical o bien inclinado a 45 grados, pero en este caso vertical. Lo hacemos para poder rodear el hueso y que salgan las tapas perfectamente. Ya tendríamos marcado el hueso y tenemos marcada la parte de arriba a la altura del corvejón. Y vamos a continuar lonchando. Ahora ya podemos rodear el hueso y salen perfectamente las tapas. Al principio son muy pequeñitas y se irán abriendo poco a poco. Recordamos que siempre tendremos que ir poniendo el cuchillo para que no perdamos la línea de corte. Ya lo tenemos y volvemos a avanzar. Al iniciar una pieza siempre nos van a salir partes muy grasas, pero enseguida veremos cómo aparece toda la masa muscular. Y aquí tendríamos un plato de inicio del jamón de la parte de la maza, cuya característica principal es que hay una gran cantidad de grasa. Continuamos el corte y hemos estado colocando el jamón con el cuchillo inclinado, colocando en pico. Otra forma de colocar el jamón, de presentarlo, es con el corte recto. Para ello ponemos el cuchillo en forma de que haga una forma de cruz con el jamón y sacamos las tapas rectas, el corte, y las ponemos al hilo del plato. Llegando al final, tenemos el hueso marcado, sacaremos las tapas rodeando el hueso y las pondremos al centro. Y tendríamos una forma de presentar un plato con las tapas cortadas rectas y al hilo del plato.
ya tenemos abierta toda la superficie, desde el corvejón hasta la punta. Enseguida veremos cómo aparecerán en esta parte, nos aparecerá el peroné. Y como hemos dicho antes, vamos viendo que no perdamos la línea de corte. Rematamos y volvemos a iniciar. Esta parte cortaremos hacia arriba y si hace falta marcar, marcaremos con el cuchillo para que salgan. Ya vemos cómo aparece, va apareciendo la tibia y aparecerá aquí el peroné. Continuamos hasta descubrirlos enteros, completamente. Continuamos avanzando y ya vemos que ha aparecido el peroné. Ahora el corte lo vamos a tener que realizar desde la parte del final del peroné hasta la punta. Y para ello vamos a ver cómo marcaríamos el hueso. Primero arrastramos todo el corte hasta el final. No nos tenemos que olvidar de que tenemos que seguir bajando de la punta. Y aprovechamos para meterlo al centro del plato. Llegado a este punto, vemos que ya nos obliga casi a ir levantando más el cuchillo. Lo que tenemos que hacer es que al final de lo que es del peroné, en el enlace, vamos a proceder a marcar, sin profundizar mucho, y continuamos con el corte. En este caso, iniciaríamos el corte hacia arriba hasta la marca que hemos realizado. Y así mantendríamos nuevamente la línea de corte. Lo que pretendemos es que este grosor sea más o menos igual que aquí. Si le damos la vuelta al jamón lo vamos a ver mejor. Esta distancia que sea igual que esta. Como hemos tenido un poquito más aquí, vamos a ir bajando de la parte de la rodilla a la parte interna de la rodilla. Y para ello, como veníamos haciendo, hay un corte, cortamos hacia arriba. Y las siguientes tapas, aquí vamos a sacar otra, las haríamos hacia abajo. Y así hasta el final de la pieza.
Volvemos hacia arriba y corte hacia la zona que hemos marcado. No podemos olvidarnos de ir marcando el hueso de la cadera conforme vamos avanzando en el corte. Volvemos hacia arriba, sacamos la tapa y continuamos hacia abajo. Así, sin perder la línea de corte, avanzaremos hasta encontrarnos con el siguiente hueso, que es el hueso de la rodilla, de la parte interna de la rodilla, el cual tendremos que volver a marcar. Hemos continuado cortando y nos ha aparecido ya el hueso de la parte interna de la rodilla. Vamos a seguir cortando y procederemos a marcar. Nos ha aparecido el hueso, pero en ningún momento hemos perdido el plano de corte. Tenemos el hueso y hacemos lo mismo que en el peroné. Empezamos a marcar un poquito. Ahí lo tenemos. Como siempre, hemos marcado primer corte hacia la zona que hemos marcado. Repetimos. Ahí estaría. Y continuamos hasta el final de la pieza. Vemos, cada vez se nos va acortando más la superficie de corte. Continuamos cortando y a la altura del hueso de la cadera ya está apareciendo el hueso del enlace con el fémur. En este punto lo que tenemos que hacer es evitar que se nos clave el cuchillo en el hueso. Y para ello lo que tenemos que hacer, igual que entra el cuchillo en el jamón y sacamos en la tapa, pues al llegar al hueso tenemos que hacer lo mismo. Deslizarlo. Continuamos. Al llegar aquí, corte hacia arriba, hacia la zona que hemos marcado. Y continuamos hacia abajo. Ya no continuamos hacia el hueso de la cadera porque tenemos que salir con el hueso del fémur. Continuamos hasta que descubramos Hemos continuado cortando hasta que ha quedado visible el fémur. Lo tenemos todo y ahora tenemos por un lado el peroné, los huesos de la rodilla, el fémur
y el enlace con la cadera. Si le damos la vuelta, vamos a hacer el tercer corte y vemos que nos ha quedado prácticamente una línea similar de adelante a atrás. Y ahora nos va a permitir el sacar las tapas de esta zona. Vamos a ver cómo se procede a realizar el corte de esta zona. Iniciaremos el corte y vamos a procurar mantener esta línea, que son más o menos unos 45 grados, hasta llegar aquí al hueso de la cadera. Para ello limpiamos de grasa y procedemos a iniciar el corte. No hemos perdido el corte, vamos como a 45 grados y esta sería la presentación de un plato de la punta. Hemos terminado de cortar la punta, nos encontramos otra vez con el hueso del fémur y vamos a proceder a cortar el lateral. Volvemos a lo mismo que antes y vamos a llevar esta línea de corte, esta inclinación. Como está muy vertical, para tumbarla o hacerla más inclinada, cortamos la parte de arriba y la siguiente etapa ya nos saldrá más larga y más inclinada. Ya vemos cómo vamos ganando en inclinación. Y vamos a procurar ahora llevar esta inclinación hasta el final, hasta esta altura. Nos aparece el hueso, entonces lo que vamos a hacer para que salgan bien las tapas, siempre hemos dicho que lleguemos a un hueso y para evitarlo vamos metiendo el cuchillo. Metemos muy poquito, porque el hueso lo que va a hacernos es esto. Si cortáramos hacia adelante, podríamos cortar la pieza por la mitad. Si no quisiéramos marcar, podríamos ir cortando la tapa y con el cuchillo ir llevándonos parte del jamón que queda en el lateral. Quedaría menos vistosa la tapa, pero más aprovechar la pieza. Cortaríamos de un lado y nos llevaríamos arrastrando en la siguiente del lado derecho. Así siempre nos llevaríamos parte que queda del jamón en un lado y en otro. Repetimos esta operación. Y en el siguiente hacia la derecha. Quedan tapas más irregulares, pero más aprovechado el jamón. Pero en este caso vamos a seguir marcando la pieza.
Al llegar ya a la altura de la rótula, lo que vamos a intentar es ir inclinando más el corte, porque vamos a acabar cortando en esta zona ya plano, igual que hemos cortado la maza o la babilla. Y como he dicho antes, cortamos un poquito la parte de arriba y abrimos el corte. Nos iríamos tendiendo, pero hasta aquí sería una forma de cómo podríamos presentar el corte del lateral del jamón. Vamos a continuar cortando hasta terminar esta parte del tercer corte. Como he dicho antes, en esta parte empezamos ya a cortar plano. Como decimos plano, es paralelo más o menos a la mesa. Continuamos cortando hasta que aparezcan los huesos de la rodilla, del lateral de la rodilla, y la otra parte, la parte externa del peroné. Aprovechamos las zonas de las partes donde salen tapas más irregulares para irlas metiendo en el medio del plato. E ir buscando que queden descubiertos todos los huesos. Igual que dijimos en la parte de la maza, aparece el final del peroné y no nos clavamos en él, sino que salimos como salimos de una tapa normal. No podemos coger más, no muerde el cuchillo. Y recordar que a lo largo de todo el corte de la pieza hemos dicho que llevamos el cuchillo con la misma distancia de la punta a la mesa que de la empuñadura a la mesa. Por eso, aunque haya jamón en esta parte, no lo vamos a cortar. Para ello, para poder sacar el jamón de esta parte que nos está impidiendo el peroné, vamos a proceder a ver cómo retiramos el hueso. Para ello, las partes de donde entra el cuchillo las vamos a retirar y estas luego haremos los taquitos con ella. ¿Cómo procedemos para quitar el peroné? Lo tenemos por aquí, introducimos el cuchillo pegado al hueso, así, hacia la mitad. Y siguiendo el hueso, despacito, vamos buscando y moviendo un poco dónde está la unión del peroné con la rodilla. Si tenemos dificultades desde ahí, ahora que tenemos aquí, lo podemos meter para que suelte. Una vez que tenemos suelto esa parte, siguiendo el hueso, vamos a ir hacia arriba, hacia el enlace, hacia la pezuña. Marcamos bien. Y ahora lo que hacemos es, con la mano, la agarramos fuertemente, sujetamos la pieza y si podemos, de un tirón seco, lo romperemos. Ya tenemos el peroné. Hemos quitado el hueso, ponemos nuevamente la pieza en la misma posición que teníamos para cortar la maza y ahora ya no nos estorba el peroné y podemos seguir loncheando como habíamos loncheado hasta el momento que apareció en la maza el peroné. Vamos a continuar loncheando hasta que aparezca, hemos quitado el peroné y nos queda la tibia. Seguiremos loncheando hasta que aparezca toda. Ya tenemos descubierta
toda la tibia. Sigue habiendo jamón. Hemos dicho que no podemos cortar los laterales, siempre plano. Volveríamos a darle la vuelta, tendríamos parte de jamón aquí, marcaríamos con el cuchillo en la parte de arriba y procederíamos a seguir loncheando. Hacia arriba y hacia abajo. Ya vemos cómo vuelve a aparecer la parte de la tibia y ya nos dejaría ir cortando. La vamos a descubrir totalmente. Tenemos ya toda la tibia descubierta y ya no podríamos cortar más. Nos quedaría la última parte del jamón. Normalmente esta parte, que ha sido la parte externa, la que no está recubierta de grasa, suele estar pues muy dura, muy seca y normalmente no se puede lonchear. En este caso, vamos a ver, quitaríamos la primera capa, que es la parte que está más dura. Y veríamos si se puede lonchear. Para lonchear esta parte la loncheamos plana, igual que hemos loncheado el resto de las partes, como la maza, la babilla o el jarrete, como acabamos de hacer de la otra parte. Continuaríamos toda esta parte loncheándola hasta que apareciera el fémur por la parte que queda por descubrir. Hemos continuado cortando y vemos cómo tenemos ya el fémur totalmente descubierto. Lo vemos por una parte descubierto, lo vemos por la otra. Y nos quedan unos laterales donde todavía hay partes de jamón. Esto lo que vamos a proceder ahora es a retirarlos y con ellos vamos a hacer unos tacos. Ahora vemos bien perfectamente todos los huesos del jamón. La tibia, el peroné que hemos quitado, peroné, la rodilla, la parte interna, la rótula, el fémur, la bola del fémur y la cadera. Estos son los huesos que tenemos que tener en cuenta, los hemos ido marcando para evitar y facilitarnos el corte. Ahora vamos a proceder a sacar todo el jamón que queda pegado a los huesos y taquearlo, hacer unos taquitos. Vamos a proceder a retirar el jamón que queda en las zonas que no entra el cuchillo y no podemos lonchearlo. Simplemente es ir siguiendo el hueso y retirando esos trozos de jamón que nos quedan ahí. Tendríamos retirado, prácticamente no nos queda ya nada de jamón en el hueso. Esta sería la forma de aprovechar un jamón. Hemos loncheado una pieza entera y vamos a ver que nos quedan unos taquitos, pero no en exceso. Procedemos sobre una tabla, a trocearlos.
Y ahí tendríamos los taquitos que nos han salido del jamón. Para conservar el jamón, entre un día, una jornada de corte y el siguiente, lo que tenemos que hacer es, o bien, como dijimos al principio, retirar parte de la grasa y ponérsela, pero si no tenemos, o se ha puesto amarilla, lo que hacemos es taparlo con un film y envolverlo con un film y lo vamos a poner un paño por encima. Esa sería la forma de conservarlo. En la partes, cuando está desprovista ya de tocino y de cuero, puede que salga con el tiempo algo de moho. Hemos dicho que el moho no es nada perjudicial. La forma de eliminarlo sería pasar un papel y con un paño en aceite de girasol frotarlo un poquito y desaparecería. Pero no importa, porque hemos dicho que no es perjudicial para la salud. Y hasta aquí sería la forma de aprovechamiento de una pieza de jamón.